concluir este estudio de la célula analizando cómo se llevan a cabo los procesos de reproducción celular, es decir, cómo hacemos que las especies perduren. Entonces, tenemos dos tipos de células de acuerdo con su evolución. Tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Cuando hablamos de células procariotas, el proceso de reproducción se denomina fisión binaria. ¿Qué sucede? En ese tipo de células todo el material genético está regado alrededor de la célula. Lo que vamos a hacer es un proceso de duplicación del ADN donde la célula va a crecer y luego, finalmente, lo único que hacemos es cortar ese material genético de manera que yo obtenga dos células hijas que tienen exactamente la misma cantidad de material genético que la célula madre. Y ya, este es un proceso muy corto, muy sencillo, que se va a dar precisamente en la parte de virus, bacterias y protozoos. Ahora, cuando estamos hablando de células animales, vegetales y de algunos hongos, que son las células eucariotas, tenemos dos tipos de reproducción. Uno es la mitosis y el otro la meiosis. La mitosis se da cuando estamos hablando de células somáticas, es decir, todas las células que conocemos excepto las sexuales. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del ser humano, ¿cuáles serían las células somáticas? Las que forman todos los órganos internos, las que forman el cabello, las uñas, la piel, los ojos. Recordemos que todos nosotros estamos hechos de muchísimas células. Entonces, ese proceso de reproducción se denomina mitosis. ¿Y aquí qué va a pasar? A partir de una célula madre van a aparecer dos células hijas que son exactamente iguales a esa célula original. Es decir, tienen exactamente la misma cantidad de material genético. ¿Pero qué sucede en este proceso? Aquí vamos a tener un paso a paso donde vamos a poder llevar a cabo esa reproducción y que quede mi célula hija exactamente igual a esa célula madre. ¿Cuáles son los pasos? Inicialmente tenemos una preparación que se conoce como la interfase, que es donde la célula duplica su material genético, el ADN. Luego, ¿qué va a pasar? En la profase, que sería nuestra segunda etapa, desaparece la cromatina, que es esa capita que recubre o que delimita todos los cromosomas. Entonces desaparece la cromatina de manera que ya todos los cromosomas quedan libres dentro del núcleo. Luego, ¿qué va a pasar? Hay un proceso de alineación de esos cromosomas en el centro de la célula, que se conoce como la metafase. Después de eso, pasamos a la anafase, que es donde cada uno de esos cromosomas que están alineados van a partirse. Entonces una partecita queda para una célula y la otra queda para el otro lado de la célula. Luego seguiría la telofase. Esos cromosomas van y se ubican dentro de la célula, ya donde tienen que quedar, y se recubren nuevamente cada uno de ellos por una membrana nuclear. Y finalmente tenemos un proceso de citocinesis, que es donde, como si yo tuviera una guillotina, y parto la célula y obtengo dos células hijas, que son exactamente iguales a esa célula madre. Pero como les decía, existe otro proceso de reproducción celular que se conoce como la meiosis. Este ocurre únicamente en los gametos, es decir, en las células sexuales, óvulos y espermatozoides para el caso de los humanos. Entonces, ¿qué sucede aquí? A partir de una célula madre, vamos a obtener como resultado 4 células hijas, que van a tener la mitad del material genético de esa célula madre. El proceso va a ser muy similar al que vimos en la mitosis. ¿Pero qué sucede? ¿Qué cambia? No vamos a tener interfase y eso implica que, y además vamos a tener todo por duplicado, es decir, tenemos profase 1 y 2, metafase 1 y 2, anafase 1 y 2 y telofase 1 y 2. El concepto es exactamente el mismo que les dije ahorita para la mitosis, pero aquí ya al final, como no estamos haciendo duplicación del material genético, ya no vamos a obtener solo dos células hijas con el mismo material de la célula madre, sino que voy a tener 4 células hijas que tienen únicamente la mitad del material genético de esa célula madre. ¿Por qué solo la mitad? Porque una parte de ese ser vivo que va a crecer, la mitad la va a aportar la célula madre de la mamá y la otra la va a aportar el papá. Es por eso que tenemos mitad y mitad. ¿Listo, chicos? Eso sería todo de la parte de reproducción. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad para que sigamos aprendiendo conceptos de biología. ¡Hasta pronto!